Jornada número 15 del Clausura 2023. Santa Lucía se enfrentó contra Deportivo Malacateco en la Costa Sur. Kenner Lemus al 42 abrió el marcador para los lucianos, era el 1-0. Y en el 46, Faber Mercado empató para el conjunto de los Toros. Sin embargo, al 65, Kenner Lemus convirtió el segundo para darle el triunfo 2-1 a Santa Lucía sobre los Toros. El Deportivo Misco superó 3-1 a Municipal en el Estadio Santo Domingo de Guzmán. Al minuto 30, remate de Matías Rotondi que pega en el poste y luego el guardameta Kevin Moscoso la introduce en su propio arco para el 1-0 para los Escarlatas. Esteban García marcó el gol del empate al minuto 35 para el 1-1. Y antes de terminar el primer tiempo, Roque Caballero colocó el 2-1 para el conjunto chicharronero. Al minuto 79, este tiro libre de Jan Jonathan Márquez significó el 3-1 para cerrar el triunfo del conjunto local. Comunicaciones venció 4-0 a la Antigua Guatemala en el Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores. La figura del partido fue José Manuel El Moyo Contreras, que marcó un triplete. El primero lo consiguió de esta manera al minuto 30. 8 minutos después, ponía el 2-0 el mismo Contreras. En el segundo tiempo era el 3-0 al minuto 51. Con este penalti y la goleada, la cerró el panameño Azarías Londoño al minuto 79 con el 4-0 final. Por la noche en el Mario Camposeco, Shela recibió la visita del Deportivo Achuapa. El mexicano Oscar Villa iba a marcar un triplete para el triunfo de los quetzaltecos. Achuapa ganaba con el gol de Eliezer Quiñones en el minuto 7. Villa marcó el gol del empate con el 1-1 al minuto 11. Frank de León le daba la vuelta al marcador al 15 con el 2-1. Y Villa repetía la dosis al 21 para el 3-1. Y el mismo Villa colocaría el 4-1 en el minuto 28. Y antes de terminar el primer tiempo, el panameño Manuel Morán puso el 5-1. En el segundo tiempo iba a llegar el sexto. Johnny Ventura Barrios marcó el 6-1 en el minuto 57. El único partido en la jornada sabatina que terminó sin goles fue el que empataron en el estadio David Cordonichos, el Deportivo Guastatoya contra Cobán Imperial. Los cobaneros le arrancaron un punto en su visita a los Pecho Amarillo, que habían ganado sus 7 partidos anteriores, todo lo que va del campeonato, en condición de local. Y en el duelo que cerró la jornada disputado el día domingo, el Deportivo Iztapa se midió contra Chinamajul en condición de local. Jonathan Diegues al minuto 3 ponía en ventaja a los Peces Vela, pero en el 68 Marvin Ceballos ponía el 1-1, hasta que Paolo Dantas en el minuto 78 anotó el 2-1 para Chinamajul y con ello sumaron 3 puntos en el Estadio El Morón. Bueno, así hemos iniciado con el resumen de esta jornada de sábado y domingo, jornada de muchos goles, gracias al aporte de Shela. 14 partidos sin perder para el conjunto chivo. Buenas noches a mis compañeros. Sandy, ¿cómo le va? Gusto saludarla. Hola, ¿qué tal, Pedrito? Milton, buenas noches para todos. Bienvenidos y feliz inicio de semana. Muchos goles, decía Pedro, 21 para ser exactos, con resultados contundentes como el de los Superchivos, Comunicaciones y Misco, que propinan goleadas y contundentes resultados en sus respectivos marcadores. ¿Cómo le va, Milton? Buenas noches. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches. Hola, Sandy. Un gusto. Bueno, muchos goles y aparte el descenso se empieza a poner oscuro el panorama para muchos. Sí, bueno, ya a esa fiesta fue invitado el equipo de Malacateco, Achuapa e Iztapa. Bueno, vamos a empezar con esto. Sin duda alguna, destacamos cosas también individuales, no solo colectivas, en lo que dejó esta jornada de Liga Nacional. Y es precisamente, vamos a empezar con los goles de José Manuel Contreras. Hat-trick de José Manuel Contreras, segunda vez que lo hace en Liga Nacional, en un partido donde Comunicaciones fue dominante. Antigua, no sé, Sandy, pero me parece que se va quedando corto en relación a la Antigua que vimos el torneo pasado. Basta ver dónde está en la tabla de posiciones. Pero hablando de los goles de Contreras, este es un golazo. Sí, es ahí un golazo, empezaba Sandy. el Moyo, ¿verdad? Yo lo comentaba, me daba la sensación que algo así veríamos del Moyo en ese partido, en donde para mí tuvo un derroche físico. Yo veía al Moyo aparecer por izquierda, por derecha, de hecho por las dos bandas hace las primeras 2 anotaciones, luego pues lo que vimos por la vía del punto penal, pero sí, yo creo que un partidazo para un José Manuel Contreras que para mí es uno de los mejores jugadores de la liga, Pedro. Ese primer tanto fue muy buen gol y en esta una jugada muy bien trabajada por parte de los albos que venían en ataque, que buscaban precisamente sorprender en un contraataque, y Contreras le sale otro muy buen gol. Este no desentona en relación al primero, lo coloca ahí en el poste más lejano del guardameta,
vivo Milton y yendo detrás de sus compañeros, quedándose con un rebote y luego muy bien en la ejecución. Y después vendría el tercer gol de José, que fue por la vía del penal. Sí, sobre todo eso, lo que decía Sandy, que corría por todas partes y acompañar la jugada es vital, porque el segundo gol es de un rebote, en un intento de rechazo del equipo de Antigua, y la pone lejos de Lobo Ayala, en la esquina del ángulo, donde la podía poner y que no se le iba a tapar nunca el guardameta del equipo colonial. Creo que José Manuel Contreras en este partido demostró que atraviesa un muy buen nivel. Y si Comunicaciones está en camino al título de la mano de él, puede hacer cosas importantes. Yo destaco mucho el movimiento de Contreras sin balón. Es un jugador que sabe posicionarse. Sabemos sus virtudes en asistir, en crear juego, en generar pases entre líneas, que para ello creo que Contreras, Andy, es un jugador diferente en Liga Nacional, pero también en el posicionamiento, en cómo juzga el trabajo de sus compañeros. En ese segundo gol va detrás de ellos, se queda con un balón que va cayendo justo donde él se ubica y la definición sin pensarlo. Creo que cuando alguien hace este tipo de goles y que le salen vistosos, Andy, es porque sabe de sus condiciones y no duda para pegarle de esa forma. Bueno, creo que usted lo describe muy bien, Pedro, y al final para mí lo del Moyo pues fue un premio justo a alguien que hizo diferencia en lo individual, y es el fruto para mí del trabajo de un Comunicaciones que lo hizo en conjunto, y que cuando alguien tenía que ser el diferente y desequilibrar en esa ofensiva para Comunicaciones fue José Manuel Contreras. Entonces creo que termina siendo merecido no solamente para el grupo como tal, sino para un José que, insisto y repito, creo que se nota mucho la escuela que tiene, la clase de jugador que es, y que tiene 36, 37 años, pero Dios mío, juega como si tuviera 20 y algo, ni siquiera se nota esa edad en José. Se sabe cuidar muy bien. Exacto. Aparte su alimentación es algo que trata de manera diferente a muchos jugadores. Te digo, creo que ahí es un ejemplo de lo que mencionaba, ahí lo pueden ver ustedes. Contreras va siempre detrás, tampoco es que acelere como para que se la den por izquierda, y luego le queda de rebote, o sea, sabe posicionarse. En ese partido a Contreras le salía todo. Donde él se ubicaba le llegaba el balón, un jugador, insisto, inteligente, sabe muy bien que a veces no hay que competir con velocidad, sino más bien posicionarse, tener una buena lectura de dónde colocarse, de dónde estar, y que los demás a lo mejor hagan un desgaste superior y él ya juzga de esa forma por la experiencia. En el momento desde el punto penal, yo jamás dudé en que fuera a fallar, ¿saben? Porque pasaba por una muy buena noche, lo vi muy confiado de lo que hacía, y para la ejecución desde el punto penal Contreras es alguien que rara vez te va a cambiar de lugar. Creo que son pocos los jugadores que cambian de lugar en el momento en que ya escogen su remate, pero lo miraba tan seguro en el transcurso del partido que decía, no, aquí consigue el hat-trick, tanto que se lo mencionaba a nuestro compañero Oscar en la transmisión, le decía, él va a conseguir el hat-trick, él lo hará, y al final así fue. Y bueno, enhorabuena para José Manuel Contreras. Pero, gracias al archivo que tenemos en Área Grande, pues podemos revivir ese primer hat-trick de José Manuel Contreras. Antes de ver las imágenes, los pongo en contexto. Fue precisamente en el torneo Clausura 2015 y el partido se jugó un 11 de marzo a las 20 horas en el Estadio Cementos Progreso. Fue la fecha 12. Y se lo decía a mi compañero Oscar en la transmisión, el árbitro en ese compromiso fue el mismo del sábado anterior, Walter López. Mire nada más. Qué cosas más curiosas. Y el técnico de Comunicaciones, el mismo que hoy le dirige, Willy Olivera. La cancha sí fue distinta, el Cementos y no el Doroteo. Nos vamos a estas imágenes. Fue una victoria aplastante del Club Comunicaciones que le hizo al Deportivo Suchitepeques. Tanto así que fueron 7 goles del conjunto crema. Aquí aprovechando algo que no ha perdido, les decía, y es ese posicionamiento. Mira dónde se coloca, dónde va para conseguir la anotación. Ahí vemos a don Walter Claverí, técnico en ese momento del Deportivo Suchitepeques, y vencía al portero José Rodríguez. Era el guardameta del conjunto Venado. Sí, fíjate, yo traté de ver si alguno ahí lo había enfrentado jugando ahora para Antigua y en ese momento para Suchi, pero no. Aquí está la segunda anotación de José Manuel Contreras. Va observando justo dónde corre su compañero.
va hacia el primer poste y ahí define de maravilla, ¿verdad? Y luego con la complicidad del guardameta José Rodríguez conseguía la anotación. Fue una goleada del Club Comunicaciones. Este fue su primer hat-trick en Liga Nacional. Repito, 11 de marzo del 2015. Y vale la pena mencionar que aquí el guardameta contribuye, Sally Contreras, con lo vivo que es por abajo. Por eso se sonríe, porque ese gol, ese tercero que consiguió, muy vivo él, viendo al portero y abajo del guardameta, ahí entre las piernas, logra colocar la anotación. De los que vivieron ese primer hat-trick de Contreras y hoy son compañeros de él en Comunicaciones aún, a ver, Castrillo, Rafa Morales, a ver, se ve alguien más, Aparicio, ahí estamos hablando. Yo recuerdo 3, puede ser que sean 4 los que todavía vienen de esa generación. Quizá Robles. Steven Robles, tenés toda la razón. Sí. Ahí están, son los 4. Robles, Castrillo, Rafa y Jorge Aparicio. Son los que estuvieron en ese hat-trick. Es más, ¿sabe? Y le pregunto, más bien le hago el comentario a Sandy, Milton, que te vas a reír. El eterno Rigoberto La Chulita Gómez estuvo también. No jugó, pero estuvo en el banquillo. Hoy tuve la oportunidad y que me enviaran por la mañana el informe arbitral. Y ahí estaba. En la nómina. En la nómina, Rigoberto La Chula Gómez. Eso lo voy a comentar mañana, por cierto, el que tenemos una plática ahí muy temprano. Pero sí, él estuvo, nuestro compañero en transmisiones de comunicaciones. Pues enhorabuena y felicidades a José Manuel Contreras, Santi. Por supuesto, Pedro, creo que es el ejemplo y creo que por eso cuando son los llamados a la selección nacional, muchos se preguntan ¿y por qué no va el Moyo? Y entonces entra esa discusión del debate de la edad y que hay que cambiar la selección. Pero puede servir para partidos actuales de selección, exacto, no a futuro, pero exacto. Sí y creo que siempre es un jugador que puede aportar más de su sola presencia en el camerino. Creo que incluso las grandes selecciones y los grandes equipos tienen un jugador referente en sus camerinos, alguien que pueda decirles algo más. José es de la escuela del maestro Grill Prieto, Pedro, y claro, creo que se ve la enseñanza y se nota la clase de jugador diferente que es, y creo que sí, hay jugadores a los que se les puede tener como un ejemplo futbolísticamente a seguir, y creo que José también, fuera de la cancha, a mí me cuentan maravillas de él, que es una muy buena persona, muy altruista como persona. Yo creo que es alguien a quien tener como ejemplo. Bueno, ahí está entonces lo de José Manuel Contreras, que él debuta con Comunicaciones, Milton, sustituyendo a un tal Diego Latorre. Nada más. Nada más y nada menos. Fernando Latorre. Y en Argentina creo que a Gómez, ¿no? A Pop. Creo. No recuerdo, en el Arsenal de Sarandí, sí, ¿verdad? Sí, ya vamos a tener el dato. Bueno, vamos ahora con lo del Xelajú Mario Camposeco. Milton, pues es un equipo que ya no sabe qué es perder, suma 14 partidos sin conocer la derrota, récord de franquicia, sigue haciendo bien las cosas a Marini. Sí. Creo que este es sin duda, en lo que se refiere a marcador, Milton, el mejor del torneo, porque hace 6 anotaciones, ¿verdad? Por supuesto, sí. Y sin lugar a dudas es así, y lo comentaba yo aparte, el momento que atraviesa el mexicano Oscar Villa creo que es importantísimo, cuando no aparecen los que marcaban los goles antes, como Darwin Lom, que se recuerdan en el torneo anterior, en la recta final no estuvo Lom y se desaparecieron los goles de Xela. Ahora con Villa lo parece recuperar. Aparte, yo les decía, tiene el goleador, tiene al menos vencido y los 14 sin perder. Sí, sí. Y fíjate que hay algo importante, porque son engañosos los 14 partidos sin perder. Si te vas al dato como tal, extraordinario. Pero conociendo cómo es a Marini Villatoro, que lo conocemos hace mucho tiempo, estoy claro que él ve entre esos 14 partidos donde no pierde, cuestiones que le han afectado también para no ganar en muchos de ellos. Ah, sí. Y es el gol. Si revisas los partidos del Xelajú Mario Camposeco, ya eran partidos que ganaban por lo mínimo, o empataban con un gol o 0-0. Entonces, creo que el haber enfrentado a Chuapa y haber goleado a Chuapa les da confianza otra vez de haberse reencontrado con una producción goleadora mejor de la que venían en los partidos anteriores presentando. Sí. Para mí, más allá de la goleada en sí ante Achuapa, es que salen de no tener producción goleadora tan rentable hasta ahora que enfrentaron a los cebolleros. Y eso es bueno. Fíjate que desde pasó contra Cobán, hizo un gol. Contra Antigua de local no hizo gol. Contra Comunicaciones no hizo. O sea, fueron al final 1, 2, 3, 4, 5, 6, Su 7 mejor partidos. partido antes de este había sido el de Iztapa,
que golearon 3-0 en la segunda jornada. Y solo contra Malacateco había anotado 2. Sí, por eso. Imagínate desde cuándo no anotaban más de 3 goles desde el juego 7 juegos. Es significativo. Entonces, a lo que quiero llegar es que salieron de eso, Sandy. Sí, a marcar, sí, a tener una cantidad abundante, por lo menos en este partido, ante una Chuapa que lo había iniciado ganando, Pedro. Creo que un poco atrevido a Chuapa, pero está bien, ¿verdad? Al final era la idea de juego que ellos tenían y no se imaginaron que se encontrarían con unos superchivos que se destaparían, por lo menos en cuanto al goleo. Yo comparto mucho de lo que usted dice, Pedro, todo en realidad. Creo que conocemos a Marini y le aseguro que conociéndolo, a pesar de esta cantidad de goles y de producción goleadora que consigue en este partido, debe de tener todavía en lo interno y en la plática con sus jugadores algo que no le terminó de gustar. Y me parece extraordinario, Pedro, porque no hay nada más malo que estar cómodo. Yo pienso que el estar cómodo no siempre es muy bueno. No es Creo bueno. que eso caracteriza mucho a Marini y a pesar de que todos desde afuera podemos decir, wow, el resultado de la jornada, lo mejor que ha hecho a Marini, estoy segura que algo todavía no le termina de gustar. Es lo que yo le decía. Lo que es cierto y lo que yo sí estoy con usted y lo comparto es que a Marini jornada tras jornada hace que crezca la credibilidad que tiene este proyecto para él y lo ratifica jornada tras jornada, Pedro. Fíjese, Sandy, es lo que le mencionaba, porque yo decía era engañoso ese número de 14 partidos sin perder, porque es un número asombroso. Pero yo le mencionaba y se lo decía también a Milton, es probable que nosotros miremos eso así y a Marini esté pensando otra cosa porque no le ha gustado el rendimiento en algunos juegos y principalmente la producción goleadora. Así que sí, para destacar, sí es cierto, venían bien sin perder, pero este juego les da confianza otra vez y recuperan la producción de goles. A ver, ¿cuántos suman ahora? Estarán en 18 tantos los Chivos. Ya te digo. Antes del juego contra Chuapa, creo que tenían, a ver, estarán... 18. Sí, claro, tenían 12 goles a favor. Dieron un salto importante en el número en lo que se refiere a producción goleadora. Brevemente, porque hay que hablar de otras cosas también. Shela, como viene Sandy, ¿lo ve usted? Porque sé que faltan jornadas, aún faltan muchas jornadas, no tantas, pero hay para finalizar la clasificación. Y normalmente hemos visto que los equipos que en la clasificación rematan bien y ganan el primer lugar, luego en la fase por el título como que no logran presentar ese fútbol en la fase final. Pero a Marini ya ha sido campeón. Sí. Y sabe cómo es jugar la fase por el título. Les pregunto a ambos, empiezo con Sandy, ¿está este Shela para llegar a la final? ¿Es el candidato a vencer? ¿O la posición es lo que destaca a Shela, aunque venga otro equipo que tal vez no siendo primer lugar lo ven más contundente, aunque no lo refleje en la posición porque tenga aún partidos que asumir? Bueno, no puedo ser breve, Pedro, por más que quiera. Creo que sí, hay que hablar y hay que juzgar hasta esta fecha 15, que es la que se ha jugado. Y yo creo que hasta este momento Shela nos ha demostrado con contundencia y sobre todo jornada tras jornada, con los empates, con las victorias y porque casi no sabe ni qué es perder en el torneo, que es ese rival precisamente a vencer en el torneo, Pedro. Creo que son muy sólidos en su última línea, es un equipo que casi no recibe goles, están siendo muy contundentes en la ofensiva y creo que aunque no es el equipo perfecto, es al equipo al que menos se le puede criticar y al que poco se le encuentra error, Pedro. Milton, ¿ves a Misco en la final, perdón, al equipo de Shela en la final y a Misco salvando la categoría? Las dos son difíciles, sobre todo la segunda. Son complicadísimas. Pero la primera, yo creo que la primera, por lo que ha exponido Sandy, creo que estoy de acuerdo, sobre todo porque para que un equipo pierda le tienen que hacer goles y solo le han metido 4. Sí. Y lo que le hacía falta encontrar, que era un déficit que tenía el gol, y en este encontró 6, y que cuando se abre la llave del gol, muchas veces pueden abrir otras llaves más. Entonces pareciera ser que ese es el camino. Puede ser, en base a lo que se ha visto hoy, sin lugar a dudas. ¿Y Misco? Y Misco, pues de eso hablamos, con ese repunte que a continuación viene, y con la caída que está teniendo Achuapa, y con la caída que está teniendo Malacateco, aunque le faltan todavía juegos más a Malacateco que están pendientes, yo creo que ahí la situación a Misco se le puede componer o se le puede enderezar. El tema es que ahora ya no bailan 2, sino bailan 4 en ese baile. Sí, y hay uno pues que como que está desahuciado y como que sí, como que no vamos a ver cómo le va en el resto del torneo. Hablemos de Misco precisamente, por eso te lo decía, incluso Misco, mira en qué posición está en la tabla en lo que se refiere a Liga Nacional Torneo Clausura. Quinto. Es quinto, puede pelear hasta por el título.
Fíjate, en los últimos 5 juegos, Misco suma 3 victorias y un empate para un total de 13 puntos. 10 puntos, perdón. Incluyendo los 2 de Chapa que no ha perdido. Sí, por eso te digo, suma 3 victorias, son 9 puntos y un empate, 10 puntos suma el conjunto de Misco en 5 juegos. Luego vas con Malacateco, suma en sus últimos 5 juegos 2 empates y 3 derrotas para un total de 2 puntos. Malacateco en sus últimos 5 juegos. Achuapa en sus últimos 5 partidos suma 1 victoria y un empate, 4 puntos. E Iztapa en sus últimos 5 partidos suma 2 victorias y un empate para un total de 7 puntos. Por eso es que Misco pareciera que puede quedarse en Liga Nacional. Si en los siguientes 5 juegos repite lo mismo que cosechó en estos últimos 5, es probable que salve la categoría si los otros no repiten con los números que acabo de mencionar. En 5 juegos, Misco suma 10 puntos, Malacateco en 5 juegos 2, Achuapa en 5 juegos 4 puntos e Iztapa en 5 juegos 7 puntos. Ahí te lo digo todo. ¿Por qué razón Misco ahora ve de frente la posibilidad de salvarse? Y sobre todo porque de local, por ejemplo, perdió contra Shela, pues ¿qué sería? El 1 de febrero anterior. Pero después, jugando de local, Misco empata con Chinabajul, le gana a Cobán, empata con Comunicaciones, luego le gana a Santa Lucía, le gana a Iztapa, sí. Pierde de visita con Achuapa, empata de nuevo pues de visita con Shela y vuelve a ganar de local. Entonces vuelve a lo mismo con lo que hablábamos la otra vez, ahora que es un torneo para ¿cómo es? Ganar de local. Sí. Ahora te digo, Municipal mal en este juego. Bastante. Y Municipal tiene que darse prisa por la cantidad de juegos que tiene, allá no dejar puntos. Mira dónde está en la tabla. Mire la acumulada de sexto, Pedro. Sí, ya lo En la supera acumulada. Chinabajul. Sí, por eso te digo, sé que le faltan juegos, Sí, ¿verdad? pero es impactante ver un equipo como los Rojos en ese puesto, por lo menos en la tabla acumulada. Y en la general no es precisamente que estén en puestos privilegiados. Y juego complicado también en el entorno, Sandy, que se dio entre Sí. Misco y Municipal. Pasaron algunas cosas más allá de la cancha, no con los futbolistas como tal, pero sí un ambiente, diría yo, complicado el que se vivió en este compromiso que tuvo el conjunto de Misco y Municipal. Hablando, Pedro, rápidamente de los que están ahí en la pelea por mantener la categoría, cuando yo veía precisamente esta tarde, impacta un poco ver cómo es nuestro fútbol, porque dentro de los que están peleando por mantenerse, 2 son de los últimos campeones del torneo, Sí. Santa Lucía y Malacateco. Sí, y que bueno, Malacateco, con esto de su técnico, que ya hay versiones y demás, ¿aún no lo confirma el club o sí? Oficial publicado no hay. No, ¿verdad? Solo que dejó las filas ya de los Toros, pero son las versiones que se manejan. Vamos a revisar, si les parece, Milton y Sandy, las tablas, las vemos ahora porque aquí nos refleja mucho de lo que nos dejó la jornada del fin de semana. Y aquí está la tabla de posiciones en el clausura. Xelajú, primer lugar, 32. segundo Guastatoya, tercero la X, cuarto Comunicaciones, quinto Misco, sexto Municipal, séptimo Iztapa y octavo Antigua. Si hoy finalizara el torneo, Xela ante Antigua, finalizara la clasificación Sí, del cabal. torneo, Xela ante Antigua, Guastatoya Iztapa, Chinabajul enfrentaría a Municipal y Comunicaciones ante Misco. En la parte baja, puesto 9 Achuapa, puesto 10 Santa Lucía, puesto 11 Malacateco y en el sótano Cobán. Quiero decir algo interesante. Siempre he dicho que a mí me llama más la atención que pasen 6 y no pasen 8, porque pues con 6 están justo los que manejarían números aún positivos. El puesto 8 y el puesto 9 de los que clasifican a la pelea por el título, que en este caso sería Antigua y más bien el 7 y el 8, sus números en el goleo no son buenos, son números negativos. Del 6 para arriba son números positivos en el goleo colectivo. Ahí más o menos te va indicando cuáles son los equipos que deberían pelear por el título, que yo sigo pensando que en un torneo como este, donde hay 12 equipos, deberían ser 6. Sí. Ya con 8 habrán 2 que no manejan números buenos. Y aparte, ¿sabes? El sistema de competencia en postemporada, después de la fase de clasificación,
podría ser injusto muchas veces, porque Sí. mira la campaña que está haciendo Shela, mira el repunte. A ver, solo comparar los puntos de diferencia entre Shela y Antigua. Shela tiene 32 y Antigua tiene 15. Bueno. Le dobla la cantidad. Ahí te lo digo Imagínate todo. una mala serie de Shela y una buena serie, adiós. Sí, si Shela tiene una mala serie con Antigua, supongamos que hoy finalizara la clasificación y ellos empezaran los cuartos de final, pues sí, Shela no haría valer la diferencia de puntos que tiene un primer lugar sobre un octavo puesto, pero así es el formato de competencia, pero yo creo que con 6 todavía ves números que son positivos, ya del puesto 7 para abajo son números negativos incluso en la diferencia de goles. Están a -3, justo lo que decías. Iztapa tiene -3, 25 a favor Sí. y 22 en contra. Y Antigua tiene -3, 20 a favor y 17 en contra. A partir de Municipal, que es sexto, Municipal tiene 2, Misco 1, Comunicaciones tiene más Sí. 10, Shela más 1 y Guastatoya y Shela están A ver, parejos, decime lo de la más X. 14. Lo de la X es interesante. La X es increíble la muy buena cantidad de goles que genera, pero la gran cantidad de goles que recibe. 22 a 21. Entonces, así no creo que pueda llegar muy lejos en una fase por el título si no corrige la defensa. Vamos con más datos, vamos con la acumulada ahora, si les parece. ¿Cómo es que queda esto en la parte baja? Aquí es donde viene lo complicado. Misco tiene 39 puntos. Creo que Santa Lucía sí se va despidiendo de Sí, Liga yo Nacional. creo que sí. Misco tiene 39 puntos, Malacateco tiene 42, Achuapa 43 e Iztapa 43. Malacateco pareciera que es el que peor la está viviendo en este momento. Un descuido en la siguiente fecha y Misco estaría con opción clara de hundir a Malacateco. Pero lo interesante es que tiene Malacateco. Tiene 3 30. partidos de local Sí, pero tiene dos Malacateco. seguidos. Sí, Ah. pero tiene 2 juegos menos. Sí, entiendo eso. Y Achuapa tiene 37, los mismos juegos que tiene Misco. Y está a 4 puntos. De acuerdo. Pero si juzgamos el hoy, La localidad Malacateco para está metido en un problema. Malacateco, Sí, la pero localidad de eso puede ser una Malacateco ahora ventaja. va a ser más importante Que nunca. que en otros partidos. Sí. Y que se Tienen dice 3 juegos de local seguidos. y que se dice que el que va a dirigir a partir del miércoles de Clarín. manera interina es el profe Clarín. Bueno, y rápidamente, Bueno, algo que ya era claro sí, lo que cómo se se iba a hacer el esperaba. movimiento. Futbolísticamente, en conjunto, para ustedes, ¿quién tendría un mejor equipo como para sacar la tarea? ¿Misco, Malacateco o Achuapa? O sea, para ustedes, ¿quién tiene un plantel más rico como para generar Claro, los números que le necesita? entiendo que puede ser que eso no lo refleje Exacto. en los puntos Eso conseguidos no lo hasta el sabemos. momento o en la posición. Yo pongo en funcionamiento por lo que se vio en los últimos partidos. Pongo a Misco, después a Chuapa y después a Malacateco. Sí, pero Sandy decía por ¿En funcionamiento? no, por recurso humano. Sí. Por recurso humano como tal Malacateco. Que no lo demuestra es otra cosa. Sí, es más profundo. Yo lo comparto. Todavía tiene la base del equipo que salió campeón. Sí. Y eso te dice mucho. Eso te dice mucho. Después yo diría que por ahí Misco y no sé qué tanto puede hacer Achuapa. Vamos ahora con otros numeritos. Estamos con los goleadores y guardametas menos vencidos. Aquí están los goleadores. Oscar Villa del Xelajú Mario Camposeco comanda la tabla. Seguido de Gerson Tinoco, Marcelo Ferreira, Lícer Quiñones y Azarías Londoño. Vamos con los porteros ahora. Comanda el tema de los porteros menos vencidos. José Calderón, Adrián de Lemos, Freddy Pérez, Maynor Álvarez y Javier Coli. Ahí están entonces los porteros menos vencidos. 15 partidos y Shela solo permite 4 goles. Eso es un número. Calderón. Y yo no sé, y vamos a revisar ese dato nada más después de ver la próxima jornada. Aquí está Malacateco ante Iztapa para el día miércoles 5 de abril, miércoles santo. Municipal Xelajú, Achuapa Comunicaciones, Cobán Imperial Santa Lucía, Chinabajul ante Misco y Antigua, enfrentando al conjunto de Guastatoya. Bueno, vamos a ir a la pausa si les parece. Hoy tenemos en el segmento de estos archivos de área grande, vamos a recordar la vez en que el azul y blanco enfrentó a la campeona del mundo, a una campeona del mundo actual. No era Brasil a quien me refiero, sino a la selección de Italia, que venía de ser campeona en el 82 y la enfrentaron. No le fue bien al azul y blanco en esa oportunidad. Una selección llamada de último momento para servir de sparring ante Francia e Italia. Pero vamos a revivir quiénes estuvieron en el campo, la alineación
de Italia. Por cierto, ahí aparece un multicampeón de Champions, ya verán, alineando. Así que vamos a hablar de eso. Tenemos las imágenes gracias al archivo de Área Grande. Mensajes y volveremos. Bueno, aquí recordamos muchas cosas, tenemos los videos de esa época y justo vamos con la presentación del segmento, pero es que vale la pena. Hoy vamos a revivir en nuestros archivos desclasificados de Área Grande, ahí el trabajo de equipo de Exxon, de Vini, de Alan y de un servidor, pues para encontrar esos videos en los archivos desclasificados. Bueno, se enfrentaron Italia y la selección nacional en aquel lejano 25 de mayo de 1986 en el Estadio Azul. La selección venía de ser goleada ante Francia 8-1, que lo vimos el viernes, pero faltaba un juego más ante la campeona del mundo. Curioso, antes se enfrentaron a Francia, campeona de Europa reciente en el 84, y la selección de Italia, campeona en el 82, tras vencer a Alemania en la final 3-1. Así que fue la primera vez que enfrentaron a una campeona del mundo actual, un seleccionado nacional. Veamos la alineación del azul y blanco en aquel lejano 25 de mayo de 1986. Ricardo Jerez fue el guardameta, Eduardo Acevedo, Víctor Hugo Monzón, Sergio Rivera, a quien le mando un abrazo, todas las noches nos ve, Rocael González, Kevin Sandoval, Don Walter Claverí, Meme, Juan Manuel Funes, que ojalá nos esté viendo, un abrazo también, Obdulio Valladares, Luis Amílcar Castro y un conocido de nosotros, un tal Raúl el Flaco Chacón. Que también nos ve todas las noches. Sí, hoy con alguna dificultad, está pasando quebrantos de salud, pero ya va a estar bien. El técnico Orlando de León. Y bueno, vamos ahora a revisar la poderosa selección de Italia. ¿Qué nombres? Primero, técnico Don Enzo Bersot, que fue campeón en España 82, superando a Alemania. Vean los nombres. Franco Tancredi, Giuseppe Bergomi, Antonio Cabrini, Gaetano Scirea, Pietro Bierkowut, Carlo Ancelotti, a él me refería. Sí, Guatemala enfrentó a un multicampeón en Champions. Yo sé, en esa época no pensaba todavía ser técnico, no del Real Madrid, y cuánto no ha ganado, ¿verdad? Incluso también con el AC Milán. Salvatore Bagni, Antonio Di Gennaro, Alessandro Altobelli, que era una máquina de hacer goles. Bruno Conti, que les decía yo que Memín Funes había recibido una camisola de un jugador de Italia en ese partido, pues fue la de Bruno Conti, que luego se la perdería Kevin Sandoval. Y Paolo Rossi. Vamos a las acciones, si les parece, el 25 de mayo de 1986 en el Estadio Azul, allá en México. Y aquí vamos a revivir, entiendo, el video no es el mejor, pero saben ustedes de qué época y cómo costó conseguirlo en el archivo de área. Y aquí venía precisamente la primera anotación de Alessandro Altobelli a los 22 minutos. Después venía este segundo tanto, ya en el segundo tiempo, Alessandro Altobelli para conseguir el 2-0. Ahí lo vemos, remate, se parte la defensa, fuerte el remate de Altobelli. Y luego Italia consiguió al 81 la tercera anotación. Y ahí está, el remate fue de Giuseppe Galderesi, ahí lo vemos. Pero quiero que vean el último gol que vendrá a continuación, minuto 85. Primero disfrutamos de la repetición. Y al minuto 85, vean la elegancia de Altobelli. Vean la elegancia de Altobelli. Wow, bueno. Sí. Bueno. Apagamos todo y nos vamos. Bueno. Pues ahí está esa vez que la selección nacional, llamémosla así porque está en los registros de estos partidos, sé que fue una selección improvisada, pero terminó ganando Italia 4-0 para revivir esos momentos de aquel lejano 25 de mayo de 1986. Creo que ha sido la única vez en la historia donde un representante de nuestro fútbol, una selección nacional, haya jugado ante el campeón vigente de Europa y ante el campeón vigente a nivel mundial. Francia sí. e Italia. Esto no Qué se lujo, repite. la verdad.
esto no se ha repetido. Bueno, pues ahí está, simplemente para recordar en los archivos de Área Grande. Milton, regresando a Liga Nacional y echando un vistazo a los últimos que han dejado la máxima categoría por no cumplir en esto del apertura-clausura y que estuvieron algunos muy poco tiempo, otros los extrañamos, pero aquí están los que han dejado la categoría de Liga Nacional. En los últimos 10 años, estos son los que han perdido la categoría. Tenemos el nombre del torneo, penúltimo de la tabla acumulada y el último de la tabla acumulada. Clausura 2013, el penúltimo Petapa y el último Juventud Escuintleca. Clausura 2014, Mictlán y Deportivo Iztapa. Clausura 2015, Halcones, ¿recuerdan ustedes Halcones? Claro, Halcones de la Mesía. Y Coatepeque. Si mal no estoy, era el Coatepeque del que el Team Herrera salió después. O sea, el Team sale antes. Luego, clausura 2016, Malacateco descendió y ese año también desciende la Universidad de San Carlos. Clausura 2017, Mictlán y Carchá. En el 2018, Suchitepeque y Marquense. Clausura 2019, Chantla y Deportivo Petapa. En el clausura 2020, Misco Siquinalá. 2021, en el clausura Sanarate Zacachispas. En el 2022, Sololá y La Nueva. Y en el 2023, dos enormes signos de interrogación. Bueno, creo que ahí... ¿Hay técnicos ahí que repiten para descender? Buena pregunta, Sí Sandy. sí hay. Si se confirma en las próximas semanas uno, serían dos. Si no, solo hay uno. Si no solo uno, correcto. Sí. ¿Qué sería el de Santa? No, ¿verdad? Sí. Sí, el de Santa, no Sí. estoy mal, claro. Ajá. Ya con tanto dato a veces ya. Sí, el de Santa. Bueno, pues ahí está los equipos descendidos a Primera División, tomando en cuenta los últimos 10 años. 10 torneos, Del ¿verdad? 2013 al Sí, 2023. bueno, iremos a la pausa porque todavía falta hablar del fútbol europeo. En Alemania el Bayern de Tuchel gana el clásico, Guardiola y el City aplastan a Liverpool, el Madrid hace su lucha, el Barcelona también. Bueno, todo el fútbol europeo, incluido el abucheo a Lionel Messi, vendrá a continuación.